aún, y que quiero tener el honor de poder hablarles y compartirles un mensaje hoy día acerca del libro de Génesis. Si tú eres una de esas personas que alguna vez dijiste y todavía tal vez dices en tu mente, ¿por qué tengo que pasar y sufrir tantas cosas en mi vida? Te recomiendo, te sugiero que prestes mucha atención al día de hoy video que voy a compartir con ustedes, porque voy a relatar la historia de dos personas que sufrieron mucho, pero que Dios fue transformando ese sufrimiento en algo bueno y mejor de lo que parecía al inicio. Estamos en Génesis 37, donde vamos a ver que Dios en todo lo del libro de Génesis nos está mostrando que va revelando su plan de cómo salvar a la humanidad de las consecuencias de su pecado y que va a utilizar a diferentes personas como Abraham, como Isaac, como Jacob, y que este último, Jacob, que luego es llamado Israel, va a tener 12 hijos. Estos 12 hijos van a empezar justamente este pueblo grande llamado Israel, ¿no? Y que ahora Moisés se da un tiempo para poder relatar cómo empieza y cómo es que nace esta gran nación, a partir de qué evento y qué es lo que va a pasar después en el futuro. Porque a través de este linaje, de este pueblo de Israel, llega el Salvador justamente prometido dentro del plan de Dios para salvar a la humanidad. Entonces es importante saber los orígenes y Moisés se da tiempo de poder contar cómo empieza a través de una historia que nosotros conocemos muy bien, que es la historia de José. José, el famoso que estuvo en Egipto, ¿no? Entonces vamos a empezar leyendo y vamos todos por favor en sus Biblias, acompáñenme al libro de Génesis capítulo 37. Voy a empezar a leerlo y por favor si pueden seguirme ustedes allí en casita. Génesis capítulo 37. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron más. Y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Y diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño. Y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Después, sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven, te enviaré a ellos. Y él le dijo, iré. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue hasta Siquem. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y él le respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió, se han ido de aquí, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos. Y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños.
Pero Rubén oyó eso y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Jos- entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venían de Gaalat, con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestros hermanos y ocultar la sangre? Venid, vendámoslos a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues él es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por bien 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo, he aquí José no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí. ¿Y yo a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre. Y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Muy bien, entonces estamos ahora ante este bonito capítulo y quiero que puedan por favor poner su atención máxima porque es importante. Ahora vamos a ver la historia de sufrimiento de José como un tipo de Jesús. Entonces, al inicio de este capítulo 37 se menciona algo muy importante que debemos notar. Primero nos muestra de que Jacob y su familia estaban en Hebrón, esto en la tierra de Canaán, y viviendo por fin donde vivió también Isaac y su abuelo Abraham, ¿no? Porque se recuerdan que en capítulo 36 decía que estaba justamente Jacob de Betel dirigiéndose a Hebrón, donde estaba Isaac, y justo ahí va a tener también, se va a relatar la muerte de Isaac. Entonces se quedan ahí a vivir Jacob, donde vivió Isaac y donde vivió también Abraham, todos en Canaán, en Hebrón. Y ahora van a empezar a tener toda esta historia a partir de este punto, desde Hebrón. Y desde Hebrón tiene que caminar José después hasta Siquem, y luego de Siquem a Dotán, que son casi como unos 100 kilómetros en total, y después se va a ir con los mercaderes a Egipto, ¿no? Bueno, algo que llama la atención en este capítulo, en el versículo 2, es lo que dice al inicio de este capítulo, de este versículo. Porque dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob. Ojo con esta parte, porque este es casi como el título que podríamos poner a lo que va a venir desde el capítulo 37 hasta el final del libro de Génesis. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. En el capítulo anterior, en capítulo 36, se relataba la genealogía y el linaje de Esaú o Edom, ¿no? Para hacer una diferencia entre cuál es la verdadera genealogía, la que trae al Mesías, que es la genealogía de Jacob, y la que no, que es la de Esaú o Edom, ¿no? Entonces, primero veíamos la que no, y descartamos de que de esa venía para saber cuáles son los pueblos que no eran de Israel, sino eran los edomitas. Y después, ahora en este capítulo 37 nos va a mostrar cuál sí es la genealogía que trae al Mesías, a Jesucristo, y viene por Jacob, por Israel.
Y ahora se nos va a mostrar justamente con esto en el versículo 2. Esta es la historia, a partir de aquí, en otras palabras, es la historia de las generaciones de Jacob, de la familia de Jacob. En otras palabras, del pueblo de Israel. Así empezó el pueblo de Israel. Y por eso Moisés tiene que hablar con estas palabras y dar después, en adelante, la historia de José. Porque la historia de José es muy importante, no la podemos pasar por alto para poder entrar en detalle y saber cómo empezó la historia del pueblo de Israel. Y es por eso que se detiene y tiene que contar primero la historia de José, porque ahí es el evento y el hecho que va a dar comienzo a todo esto. Porque si, digamos, nosotros obviamos, omitimos esta parte del libro de Génesis, cuando lleguemos al siguiente libro que le continúa, que es Éxodo, y que es justo la continuación inmediata de este libro de Génesis, no vamos a poder entender por qué y cómo el pueblo de Dios termina viviendo en Egipto, de esclavos. Es algo que no vamos a poder llegar a entenderlo bien. Por eso es importante que podamos empezar con la historia de José, para entender el por qué y el cómo. Entonces, es así que tenemos que empezar ahora esta historia. José, siendo el penúltimo de los hijos de Jacob, el hijo más amado de Jacob, que sufrió mucho por la envidia de sus hermanos, porque casi lo matan, pero al final lo terminan vendiendo, ¿no?, a unos mercaderes y lo llevan hasta Egipto. Y es así que todo después el pueblo va a llegar a Egipto también, y eso lo vamos a ver después en los siguientes videos, en los siguientes capítulos, ¿no? Entonces ahora está de uno de los empleados del capitán de la guardia del faraón en el palacio, ¿no? Entonces, estamos solo en el inicio de esta historia, ahora en el capítulo 30, es la parte del inicio de cómo comienza esta historia, eh, pero vamos a ver que no solamente es una historia, no solamente tenemos que contar, la historia de José, sí, la he visto en una película, la he visto en caricaturas, no, 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 no solamente quiero que se fijen en esa historia, quiero que vean un poco más allá, qué es lo que la Biblia y Dios nos está mostrando a través de esta historia, qué se quiere decir de esta historia. Y por eso es que Dios aprovecha en lo que va a ocurrir en la vida de José para mostrarnos cómo el sufrimiento que provoca el hombre puede ser transformado por Dios para traer un gozo mayor al final. Y es por eso que no podemos dejar de ver en José y su historia un tipo de Cristo. Porque si leemos toda la historia de José y comparamos con la historia que va a pasar nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, hay muchas similitudes con lo que pasó entre ellos dos. Entonces, vamos a ver esta comparación, estos paralelos que vamos a ver. Y fíjense, ambos eran pastor de las ovejas de su padre. Su padre los amaba profundamente. Ambos fueron aborrecidos por sus hermanos. Ambos son enviados por su padre a sus hermanos. Planearon matarlos a ambos. Túnicas de ambos fueron quitadas, ¿no? Ambos también fueron llevados en algún momento a Egipto. Los dos fueron vendidos por el precio de un esclavo. Ambos fueron tentados, fueron acusados falsamente, son apresados, son colocados con otros dos prisioneros, uno que fue salvo y otro que murió. Ambos tenían 30 años de edad cuando inició su reconocimiento público. Ambos perdonaron a los que les hicieron mal. En ambos también no se menciona algún pecado que se haya cometido en sus historias en la Biblia. Sabemos, claro, que José, por ser humano, ya lleva un pecado y de hecho seguramente en su vida también habrá cometido algún pecado, pero que no lo menciona, al menos en la historia en la que vamos a ver. Por otro lado, Jesús sabemos que es perfecto y no cometió ningún pecado alguno y por eso nos trajo la salvación y la resurrección. Y por último, ambos salvaron a sus pueblos, cada uno, ¿no? Entonces José, a través de esta historia, nos va a mostrar y nos muestra que es una sombra solamente de Jesús, de quien sufrió para traernos la salvación y un gozo final mayor incluso que el que tuvo Israel en su momento con José, mucho más grande. Y sobre todo el gozo que va a ser eterno, que eso es lo que nos da Jesucristo. Y llevándonos así también a una última similitud que quiero hablar entre José y Jesús.
que lo que los hombres hicieron para dañarlos, Dios lo encamina para bien. En ambos va a suceder lo mismo también. Y gloria a Jesucristo porque Él nos trajo a través de lo que hizo el mayor de los bienes, el mayor de las bendiciones, la salvación del infierno, porque hemos pecado y lo merecemos. Y ahora nos ha dado también como herencia una vida eterna en su reino junto a Él. Gloria a Dios. El sufrimiento es pasajero, pero produce una gloria eterna para el cristiano. Nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, eso implica ser el discípulo, ¿no? El que sigue los pasos de su maestro. Vamos a ver que nuestra vida no está libre de sufrimiento, sino que al contrario vamos a tener que sufrir mucho más cuando nuestra vida en el mundo, en este mundo lleno de maldad, imita a Cristo, ¿no? Y por esto sufre. Entonces el mensaje de hoy que quiero darles es para animarlos, para que ustedes, hermanos, puedan tener un consuelo y puedan seguir a pesar de tantos sufrimientos que tenemos o que padecer hoy en día, ¿no? Día a día, por causa de hacer la voluntad de Dios, de imitar a Cristo en nuestras vidas. Otra es las causas y las consecuencias que sufrimos por causa de nuestros propios pecados y que tenemos que arrastrar. Pero vamos a hablar acerca del sufrimiento que se sufre por causa del hacer lo correcto, de imitar a Cristo. Entonces, tenemos que ver que así como el sufrimiento de Cristo primeramente trajo al final algo bueno, lo mismo nosotros estamos llamados a imitar, en el sentido de que nosotros tenemos que sufrirlo todo por hacer lo correcto, que es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, como buenos discípulos, e imitarlo en todo. Y el hecho de que nosotros hagamos lo correcto no le va a gustar al mundo que está lleno de maldad y pecado. El mundo solo acepta lo que es del mundo y lo que hace el mundo, que es pecado y maldad. Y eso lo dijo Jesús en el capítulo 15 de Juan, capítulo 16 también, cuando les advierte, dice que no quiero que tengan tropiezo, no quiero que se sorprendan de esto que va a pasar, porque a ustedes fueron llamados del mundo. Ustedes ya no son del mundo, pero el mundo los va a odiar por eso, porque ustedes no son del mundo. Y por eso el mundo los va a odiar. Si fueran del mundo, el mundo los aceptaría, pero como no son del mundo, los van a odiar, los van a perseguir, hasta los van a matar, quizás, pensando que están haciendo el trabajo de Dios, los van a matar. Pero todo esto van a hacer porque no me conocen a mí, dijo Jesús, ni al Padre que me envió. El mundo que no conoce a Jesucristo y que no conoce a Dios y que actúa en base a su pecado, odia y desprecia todo lo que es de Dios, de parte de Dios. Y obviamente, si nosotros estamos imitando a Jesucristo, a quien odian, entonces también a nosotros nos van a despreciar, nos van a odiar y nos van a de repente hasta matar. Y eso está pasando en muchos lugares en todo el mundo. Cuando uno imita a Cristo, sufre, pero este sufrimiento vale la pena, porque sabemos que estamos yendo en el camino correcto. Tenemos que prestar atención y darnos cuenta de que si nosotros sufrimos por imitar a Cristo, estamos teniendo un sufrimiento que nos va a dar a conocer que estamos en el camino correcto, ¿no? Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, más allá de solamente el sufrir y lamentarnos, sino de saber qué es lo que trae este sufrimiento, por qué. Entonces, eso es lo que nos va a hacer dar cuenta, es porque estamos haciendo bien, estamos haciendo lo correcto. Si nosotros viviéramos siendo aceptados por todo el mundo, quizás estamos participando de sus pecados del mundo y de todo lo malo del mundo, de los placeres de ellos que les gusta, ¿no? De la corrupción del mundo y quizás por eso también nos reciben, ¿no? Como, también, ¿no? Participen, ¿no? En nuestras cosas. Pero cuando nosotros tratamos de lo correcto, el mundo se pone en contra de nosotros. Es por eso, porque el mundo está lleno de pecado. Por eso el que hace lo correcto le va mal muchas veces. Lo desprecian, le hacen a un lado, el tilde en amarillo, etcétera, etcétera. Es porque es así, el mundo es así, se comporta de esa manera. No le gusta hacer lo bueno, le gusta lo corrupto, lo malo, ¿no? Y eso es agradable para ella. Y los que hacen eso les ven bien, ¿no? Miren lo que dice al respecto de eso la misma Biblia. Vamos a ir a Filipenses 3:10 y voy a dar muchos versículos al respecto para poder hablar acerca de este tema. Y quiero que lo puedan anotar y después verlo en sus Biblias, si es que así lo desean, o seguirme con la Biblia. Filipenses 3:10 dice lo siguiente.
Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pablo entendía esto muy bien. Sabía que por seguir a Cristo iba a experimentar sufrimiento y muerte, así como lo hizo Jesús, porque el mundo aborrece todo lo que es de Dios. Mateo 10:38 dice lo siguiente: y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Quién dijo esto? El propio Jesucristo, nuestro Señor. Él dijo, si tú no estás dispuesto a asumir todas las consecuencias y el sufrimiento que trae el seguirme y hacer imitarme, no eres digno de mí. Esto es solamente para mis discípulos, los que están llamados a obedecer mi palabra, porque el llevar el Evangelio, el participar y hacer lo bueno, la voluntad de Dios, implica ser sufrido, implica tener consecuencias de rechazo y de odio de parte de las personas en el mundo. Y esto es la cruz que cargamos los cristianos. Primera de Pedro 2:21 dice lo siguiente: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Segunda de Corintios, Filipenses 1:29 dice lo siguiente: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Todos estos están hablando acerca del hecho de imitar a Cristo, y en ese imitar a Cristo, ser discípulo, sabemos que vamos a tener ese sufrimiento en el mundo, porque estamos yendo contra la corriente y vamos a sufrir. Pero así como también hay un sufrimiento, 2 Corintios 1:5 nos dice lo siguiente: pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Y esto es a lo que quiero llegar. Está bien entender de que eh, la vida del cristiano no es fácil y que vamos a sufrir de muchas diferentes maneras, pero que no queda ahí. No somos masoquistas que buscamos simplemente decir, no tienes que sufrir, tienes que sufrir. No, el punto es de que nosotros seamos conscientes de que la vida no es color de rosa, no es fácil, sino que por seguir a Cristo vamos a sufrir y tenemos que advertirnos y saberlo, pero también así como vamos a sufrir, tenemos también por parte de Cristo un abundante consuelo que mora dentro de nosotros. En lo más profundo de nuestro ser sabemos que hay un consuelo. Quien nos consuela es Dios, es Cristo. ¿Por qué? Por su obra, por lo que hemos obtenido gracias a Él. Entonces, en resumen, el cristiano debe saber que haciendo lo correcto y que cuando está haciendo esto, al imitar a Cristo va a tener que sufrir, porque va a ser rechazado por el mundo y va a sufrir las consecuencias del pecado del mundo, que lo odia, ¿no? Al cristiano y desprecia todo de Dios. Y por eso no puede aceptar la Biblia, por eso le parece muchas veces hasta irrazonable, le parece tonteras, mitos, ¿no? No aceptaron a Jesucristo, tanto así que lo llevaron hasta la muerte. Y así harán tal vez con nosotros también, que lo seguimos, que lo imitamos. Pero esto no parece bueno, pero Jesucristo nos llama a saber que todo no queda ahí en sufrimiento, en dolor, sino que después de ese dolor viene lo mejor. Y esto es que tendremos un gozo eterno cuando llegamos a su gloria, a su reino, porque esto es pasajero y la gloria es eterna. Y hay muchos pasajes también que nos dan ese consuelo. Ese consuelo que hablamos en 2 Corintios 1:5 es de lo que vamos a hablar ahora en los siguientes pasajes también, de la gloria eterna. Y con estas palabras también nos consuela el Señor sabiendo esto. En Salmos 34:19 dice lo siguiente: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Y después de que, perdón, 1 Pedro 5:10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Romanos 8:18 dice lo siguiente: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Segunda de Corintios 4:17 dice lo siguiente: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento.
Estas son las palabras de consuelo que el mismo Dios nos habla a través de su palabra, de la Biblia. Sí, vamos a sufrir, pero sean conscientes de que así como sufren un momento, temporalmente, en esta tierra y en esta vida que es como el humo, ¿no? Luego nos queda la gloria eterna, el gozo de una eternidad junto al Señor. Entonces, quiero concluir en animarlos, hermanos, a soportar todo sufrimiento pasajero en este mundo pasajero por imitar a Cristo en nuestra vida, sabiendo que que por su sacrificio, lo que hizo en la cruz y en su resurrección, nos espera una eternidad de gozo mayor, más grande, más sublime, mejor que cualquier otro sufrimiento que podamos tener, por muy grande que sea en la tierra. Y ese es nuestro mayor consuelo. Ese es nuestro mayor consuelo. Hagamos lo mismo también con nuestros hermanos, aconsejemos de la misma manera. Y por eso quiero terminar con este pasaje en 2 Corintios 1, del 3 al 5. Y estas hermosas palabras dicen así: Alabado sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuele en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Amén. Nuestro consuelo, nuestro mayor gozo, lo que debe animarnos más es el cielo. Ese es nuestro mayor consuelo, no lo que pasa en la tierra. No se fijen en los sufrimientos de la tierra. Tengan las fuerzas en el consuelo de la eternidad con Dios. Si te has arrepentido y has confesado al Señor por tu Señor, a Jesucristo por tu Señor y Salvador, entonces ten consciente que tu consuelo es y tu esperanza más grande es el cielo, de que vas a disfrutar de la presencia gloriosa del Señor por una eternidad. Dios te bendiga y que tengas muy bonita tarde.